Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo encontrar el caudal máximo de una cuenca aplicando el método del número de curva. Este método en sí se basa en saber la capacidad de infiltración o de escurrimiento que tiene el suelo. Y para esto vamos a utilizar esta tabla que ven por acá, el cual me muestra diferentes valores de número de curva. Pero lo vamos a ver más adelante calculando a partir de los datos iniciales en este ejemplo. Empezamos viendo acá que tengo el área de la cuenca, que está en kilómetros cuadrados, el desnivel que va desde el punto más alto al punto más bajo, es decir, la diferencia que existe dentro de la cuenca, la longitud del cauce principal, que está en unidades de metros, la precipitación máxima registrada, que en este caso es 65 milímetros, y con esto ya podríamos iniciar. Aparte de eso, aquí tengo una información relevante, la cual me dice lo siguiente. Aquí me indica la zona, el tipo, que en este caso es el tipo de suelo. Luego tengo la condición hidrológica, el escurrimiento, el área y el grupo hidrológico que le vamos a asignar. En sí esta tabla la obtenemos nosotros mediante la visualización y el registro de las características del suelo que está dentro de la cuenca. Ahora, empezando con esta tabla, por ejemplo, aquí me dice zona 1. Es decir, está dividido en dos zonas y cada zona tiene un área equivalente, que sumados debería dar el área total de la cuenca. Como lo vemos acá, 0.8 más 0.4 es 1.2. En el tipo, en el tipo me indica el tipo de suelo, que en el primer caso de la zona 1 me dice que es zona sembrada de pastos. Y en este caso ya debo utilizar la tabla. Podría ubicar aquí el uso de suelo y buscar lo que me dice el tipo de suelo en este caso. Y vemos que se encuentra por acá, pastos, dice. Entonces ya tendría ubicado los pastos. En el tipo 2 también tendría que ubicar, que dice bosques. Que si bajo un poco más, lo tengo por acá, bosques. Ya tendríamos esa información enlazada con la tabla. La condición hidrológica. La condición hidrológica en sí, lo que me indica es más que todo si el tipo de suelo se encuentra en un nivel de escurrimiento bueno, malo o pobre. Y para eso lo tenemos por acá, en la parte que dice condición hidrológica. En el caso de acá, de los pastos, vamos a ver que aquí tenemos dos secciones en condición hidrológica, que puede ser pobre o buena, que en este caso me dice que es buena. En el caso del bosque, debe decir otro valor, así que bajamos. Bosques igual tiene sección buena. Ya tendríamos ubicado la fila. Ahora, ¿qué valor le voy a asignar? Para esto debemos conocer el escurrimiento. El escurrimiento en sí puede ser clasificado de diferentes maneras, pero siempre tenemos que llegar luego a clasificarlo en función de A, B, C, D. Por ejemplo, aquí el escurrimiento dice bueno, media, y también podría ser muy buena, pobre, etc. Pero, ¿qué significa A, B, C, D? En sí, cuando nosotros tengamos A, estamos indicando de que existe mayor infiltración. Y en el caso de D, estamos diciendo de que hay menor infiltración. Dicho de otra manera, hablando de escurrimiento netamente, cuando tenemos una clase A, tenemos menor escurrimiento. Y cuando tenemos una clase D, es que tenemos mayor escurrimiento. Eso es lo que nos estaría indicando. Además de que el número de curva va de 0 a 100. ¿Y qué significaría que tengamos, por ejemplo, un número de curva de 100? En ese caso estaremos diciendo de que es completamente impermeable, es decir, de que no se va a infiltrar nada y que va a escurrir toda el agua en sí. Pero un valor de 0 significaría de que toda el agua que va a llegar de lluvia se va a infiltrar, es decir, el terreno es completamente permeable. Ahora, en este caso, el escurrimiento para los pastos me dice que es buena. Estábamos por acá, pastos, condición hidrológica buena, pero al decir que el escurrimiento es bueno, podría clasificarlo tranquilamente
en la categoría C o D. Pero como dice que es buena, entonces voy a colocarlo un 80, este valor de acá que vemos. Entonces, en el grupo hidrológico lo estoy clasificando como D. Luego de eso, en la zona 2. La zona 2 es bosques. Teníamos que la condición hidrológica era buena, ya tendríamos la fila. Ahora, el escurrimiento es medio, es decir, no es buena. Al decir que es medio, podría asignarle 55 o 70. En este caso le voy a asignar 70 directamente. Así que va a ser del valor C. Entonces coloco grupo hidrológico C. Ahora, con los cálculos. En el suelo, vamos a tener suelo 1, suelo 2, área. El área lo voy a traer de acá arriba, en kilómetros cuadrados, que es 0,8 y 0,4. Sumado estos dos, tendría que ser el área total de la cuenca, 1,2 kilómetros. El número de curva. En el suelo 1 teníamos 80, así que le coloco número de curva 80. En el suelo 2 teníamos que era el valor de 70, entonces le coloco aquí 70. Ahora tenemos dos valores de número de curva. Esto tenemos que sintetizarlo y solamente tener un número de curva. Para hacer eso hacemos lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el área y lo vamos a multiplicar por el número de curva de la misma zona, como lo ven acá. Esto lo hago para todas las zonas que ustedes tengan. Puede ser que tengan múltiples zonas, en el caso mío solamente es 2. Luego de eso van a sumar esto de acá, de esta manera, y van a tener el valor de sumatoria del número de curva por área. Ahora, para encontrar el número de curva en sí de la cuenca, lo hacemos de la siguiente manera. Agarramos este valor que hemos calculado y lo dividimos entre el área total de la cuenca, que era 1,2 kilómetros. El resultado en este caso me dice que es 76,666. Este resultado, en términos generales, deben manejarlo directamente como valor entero, no deben trabajarlo con decimales. No tiene unidades, por cierto, así que lo vamos a quitar sus unidades. En el caso mío solamente estoy ocultando los decimales. Ustedes le pueden hacer lo mismo o directamente lo redondean a lo que corresponda. Ya tendríamos el número de curva asignado a la cuenca. Luego, aquí voy a traer algunos datos. El área de la cuenca tiene que estar en kilómetro cuadrado. Y efectivamente está en kilómetro cuadrado. Me dice que es 1,2. La longitud del cauce tiene que estar en unidades de metro. Aquí tengo en unidades de metro. Perfecto. El desnivel tiene que estar en unidades de metro. Me dice que es 15. Perfecto. Y prácticamente ya tendríamos estos valores. En esta parte de acá ustedes tienen que hacer las conversiones necesarias si es que tienen en otras unidades. Recuerden que tienen que estar en estas. Área, kilómetro cuadrado, longitud metros, desnivel metros. Luego de esto vamos a empezar ya con todo lo que correspondiente al método. Vamos a empezar calculando la retención potencial, que sería S. Esto lo calculamos con esta ecuación que vemos acá. En esta ecuación me dice que es 25.400 dividido entre el número de curva menos 254. Le doy Enter y con eso voy a tener el resultado, el cual me va a dar en milímetros. Luego de eso vamos a calcular la abstracción inicial y esto lo calculamos con esta otra ecuación, la cual me dice que es igual a 0,2 multiplicado por la retención potencial que le hemos calculado anteriormente. Y con eso también lo voy a tener en milímetros. Ahora, vamos a calcular la precipitación efectiva, que se puede calcular con esta ecuación o con esta otra ecuación. En la primera ecuación va a depender de la precipitación máxima que tengamos como dato. También va a depender, en este caso, de la abstracción inicial y también de la retención potencial. Y en el otro caso va a depender del número de curva y de la precipitación.
Cualquiera de las dos ecuaciones que utilicen les va a dar el mismo resultado, que en este caso pueden ver que son tres ecuaciones, una acá y otra acá. Vamos a utilizar la más sencilla, que en este caso va a ser esta de acá. Voy a colocar que sería la precipitación máxima menos 0.2 multiplicado por S, esto elevado al cuadrado, como lo pueden observar, y lo van a dividir entre la precipitación una vez más, precipitación máxima registrada, más 0.8 multiplicado por S. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y en este caso, este valor sería la precipitación efectiva. Luego de eso calculamos el tiempo de concentración. Esto lo calculamos con esta ecuación que viene acá. En esta ecuación tenemos que utilizar el valor de la longitud del cauce en metros y el desnivel en metros. Es por eso que les indicaba estas unidades. Coloco aquí igual 0.0325 multiplicado por la longitud del cauce elevado al cubo. Aquí está dividido entre h, que sería el desnivel, que sería 15 en este caso. Cierro paréntesis y todo eso lo voy a elevar a 0.385. Le doy Enter y tendría el resultado en unidades de hora. En Internet pueden encontrar ecuaciones que en sí son iguales, tienen todas las características, que serían longitud y desnivel, pero les dan unidades de minuto. Eso tengan mucho cuidado. O también puede ser que la longitud esté en kilómetros, la altura también o el desnivel esté en otro valor. Ahora, el tiempo de concentración sí o sí tienen que calcularlo con esta ecuación. No pueden utilizar otra ecuación que sea diferente, por ejemplo, la ecuación de Kirchhoff. No pueden utilizar, ya que están utilizando el método del número de curva, sí o sí tienen que utilizar esta ecuación. Si no, les va a dar resultados que sean relativamente ilógicos o puede ser de que vayan muy alejados de la realidad. Luego de eso, vamos a calcular acá el tiempo pico. El tiempo pico hace referencia en cuestión de la duración de la lluvia, cuánto tiempo efectivamente vamos a tener a una lluvia máxima realizada en 24 horas. Para esto utilizamos esta ecuación que ven por acá. El tiempo pico me dice acá que depende de la duración de una lluvia más 0.6 multiplicado por el tiempo de concentración. En este caso, la duración de la lluvia no lo tenemos, pero esta duración de lluvia se asume valores entre 0 y 6 horas. Además de que el valor más aconsejable para poder utilizar junto con este método es el valor de una hora. Entonces, vamos a colocar aquí una hora. Voy a colocar 1 dividido entre 2 más 0.6 multiplicado por el tiempo de concentración. Y el resultado acá me da 0.58 horas. Luego de eso vamos a calcular la descarga pico, que en este caso va a venir con estas unidades que vienen por acá. En sí, para encontrar esta descarga pico, debemos utilizar esta ecuación que ven por acá, o también utilizar tablas, que esas tablas los pueden encontrar por internet, pero la forma más práctica es encontrándolo con esta ecuación que ven por acá. En esta ecuación voy a colocar aquí igual 10 elevado, voy a abrir paréntesis, me dice 2.55323 menos 0.61512 multiplicado por logaritmo. Aquí debe ser logaritmo 10 por si acaso, en Excel. Logaritmo 10 del tiempo de concentración, que debe estar el tiempo de concentración en horas. Cierro paréntesis, menos 0.16403 multiplicado, abro paréntesis, logaritmo una vez más, igualmente logaritmo 10, del tiempo de concentración,
cierro paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado, como lo ven por acá. Cierro paréntesis para finalizar y le doy Enter. El resultado que les da está en estas unidades que son unidades inglesas. Para que ustedes lo conviertan a unidades del sistema internacional, lo que deben de hacer es multiplicarlo por el siguiente factor. Así que lo voy a colocar en otra celda. Igual 0.00430446 y lo voy a multiplicar por el valor que me dio anteriormente, por estos 925. Ahí les muestro el valor que tienen que realizar para multiplicar. Le doy Enter. Y ahora sí ya lo tendríamos en esta unidad, metro cúbico segundo, milímetro entre kilómetro cuadrado. Ahora ya podríamos encontrar el caudal máximo. El caudal máximo lo encontramos con dos ecuaciones diferentes. La primera y la que deberían utilizar es esta de acá, donde me dice que va a ser igual al caudal pico o a la descarga pico que han calculado en unidades del sistema internacional, multiplicado por el área, multiplicado por la precipitación efectiva, que en este caso está por acá. Tiene que estar en estas unidades, área kilómetro cuadrado, precipitación efectiva milímetros. Le doy Enter y ya tendríamos el caudal máximo en estas unidades. Ahora, con esta otra ecuación también podemos encontrarlo, la cual me dice que es igual 0.208 multiplicado por el área, igualmente en kilómetro cuadrado, por la precipitación efectiva, que lo tengo por acá, y lo tengo que dividir en este caso entre el tiempo pico, que está en unidades de hora. Le doy Enter y voy a tener otro resultado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Ambas ecuaciones en sí tendrían que darnos los resultados casi iguales y también prácticamente el procedimiento llegaría a ser el mismo, pero sucede algo. En la segunda ecuación depende del tiempo pico y el tiempo pico, como han podido ver por acá, depende de la duración de la lluvia que le hemos puesto 1. Si le colocamos otro valor, efectivamente va a cambiar esto. Pero como les comenté, 1 es el valor que generalmente se utiliza. Otra cosa que tienen que considerar acá es de que, en este caso, tendríamos un valor constante de 0.208, que más que todo viene con las conversiones y otras cosas más a obtenerse este valor. Y también por eso también nos va a dar un poco diferente el resultado. Pero aún así, si observan ambos resultados, son resultados muy próximos entre sí. ¿Cuál deberían utilizar? Eso ya depende de ustedes. Algunos netamente utilizan la que encuentran con esta ecuación. Otros utilizan esta de acá. Yo les recomendaría utilizar la primera, esta de acá, ya que tiene un poquito más de sentido, ya que estamos calculando el caudal pico, y esta ecuación en sí dependería más que todo para la condición de tormentas tipo 2. Es decir, tiene cierta lógica aplicarlo, así que es mucho más recomendable de mi punto de vista. Ahora, antes de terminar el video, tienen que considerar que existe estas dos ecuaciones. Esta ecuación de acá es la ecuación del número de curva tipo 1 y número de curva tipo 3 en este caso. Aquí dice 2, pero es tipo 3. Esta tabla de acá nos da el valor del número de curva tipo 2. Y si nosotros quisiéramos el número de curva tipo 1, calculamos con esto. Y el número de curva tipo 3 lo encontramos con esta otra. Y veamos qué resultados nos da. Vamos a calcular aquí. Número de curva 1, número de curva 3, y vamos a utilizar estas ecuaciones. Igual 4.2 multiplicado por el número de curva que me ha dado, dividido entre 10 menos 0.058 por el número de curva 2. Le doy Enter y tengo este resultado. El número de curva 3 me dice que es igual 23
multiplicado por número de curva 2 dividido entre 10 más 0.13 multiplicado por el número de curva 2. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ahora, ¿qué diferencia tienen con estas otras? O con la que teníamos inicialmente. En sí lo que nos indica el número de curva con la condición 1 es de que tenemos un suelo seco. El número de curva 3 nos indica que tenemos altas precipitaciones que en los últimos 5 días se ha podido registrar. Y el número de curva 2 con la cual hemos trabajado todo este ejercicio nos indica que es la condición promedio, tanto en la condición seca y la condición que nosotros tendríamos como precipitaciones elevadas. Vean que la condición promedio se encuentra en medio de estas dos. Y con eso ya tendríamos toda la información necesaria para conocer cómo encontrar el método del número de curva. Ahora, ¿para qué nos sirve esta condición 1, condición 2 y estos valores de número de curva? Con estos valores también se puede encontrar caudales. Solamente tendríamos que cambiar este valor por esto y realizar el mismo procedimiento. Por ejemplo, si aquí yo le cambio por 88, vean que mi caudal máximo es diferente. Estamos con condición 3. Pero lo dejamos generalmente en la condición promedio, porque no siempre vamos a llegar a tener precipitaciones máximas entre los últimos 5 días. En algún caso puede ser que le soliciten eso, pero no siempre es así. Y la condición de resequedad es más que todo como condición de verificación. Eso sería todo por el video. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también les invito a que se suscriban a mi canal para más contenido.